Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de programación en MakeCode. Hace ya unas semanitas hicimos la primera lección de los Coding Fundamentals, que os la dejo por aquí arriba, y hoy vamos a completar la segunda. Como siempre ya sabéis que para cargar estos mundos nos venimos a jugar, biblioteca, kits de temas, informática, y esta vez en los bloques de programación primaria superior, los fundamentos de código. Como yo lo estoy haciendo desde el teclado, me voy a teclado, pero lo podríamos hacer también desde versión táctil, que va a ser exactamente igual todas las instrucciones. Nos venimos al primer gran capítulo de los fundamentos y dentro vamos a cargar y crear el mundo de la lección 2, tortugas marinas. Una vez dentro tenemos que hablar con el Dr. Barwin, como ya hicimos en la primera, y le decimos que estamos preparados para ir a la primera de las misiones. Le voy a dar a la C. Nuestro agente aparece aquí y las instrucciones en la parte superior que nos dicen que usando el comando de move forward tenemos que llevar al agente por este rastro hasta aquí. Así que vamos a abrir la programación pulsando enlace y programar todos estos movimientos. Y el código podría quedar tal que así. Ya sabéis que esto es una solución que yo doy, pero podríamos encontrar otras muchas. Le voy a pulsar al play y como estamos usando un chat command, tengo que abrir el chat y escribir run para que el agente se mueva hasta esa posición. Me ha faltado una más. Y con esto completamos la primera actividad. Veis que las podemos ir completando poco a poco, no hace falta que pongamos todo el código junto. Pero lo que sí es importante es que cuando completemos la actividad seamos nosotros quienes atravesemos y veáis que arriba a la izquierda sale el mensaje de la siguiente instrucción, porque si no, como que no se refrescan las actividades y nos quedamos atascados. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero moviéndonos un poquito más hasta aquellas luces del fondo. Y así es como podría quedar este código. Vamos a ver si esta vez llego hasta el final. Fenomenal, pues continuamos. Y esta vez en las instrucciones nos dicen que además de movernos tenemos que destruir este tronco e ir cogiendo todos los bloques que se vayan rompiendo cuando los vamos destruyendo. Así que ahora además nos introduce al bloque repetir, que es un bucle que podemos usar para optimizar nuestro código, que es este verde de aquí. Vamos a ponerlo aquí y vamos a pensar cuál es esa secuencia que debe repetir el agente. La secuencia podría ser esta, pero vamos a contar cuántas veces tiene que repetirla. Vamos a decir que 8 aquí. Y esperad que os lo hago grande para que veáis bien el código, que no estoy segura de que vaya a funcionar, pero debería. Ha funcionado, así que podemos seguir a la siguiente actividad. Recordad que tenéis que pasar siempre a la gente y las dos lámparas de redstone para que se vaya actualizando. Todo esto que estamos haciendo es seguir el camino que dejan las tortugas desde donde ponen sus huevos hasta de nuevo la playa, y lo que estamos haciendo es limpiarlo para que las tortugas puedan llegar desde cuando nacen al agua a salvo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es quitar todos estos bloques que simulan ser basura. Esta yo creo que la vamos a ir resolviendo por partes, ¿no? Voy a usar uno parecido, un comando muy similar al que hemos usado en la actividad anterior, y luego ya lo vamos retocando para ir destrozando todos los demás que no están en fila.
Y siempre se recoge la basura, por favor. Así que ahora que lo tenemos aquí un poquito diferente, pues vamos a tener que pensar en esa combinación para que la gente llegue y los destruya. Voy a usar este código para esos dos primeros bloques de basura que tenemos delante. Y ya luego solo nos quedaría el último. Que lo podríamos resolver con este código de aquí. Y con esto podemos pasar a la siguiente actividad en la que estamos en la playa y pues tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes. Lo que pasa es que ahora hay mucha más basura a nuestro alrededor. No hace falta que sigamos estas líneas que hay pintadas, que son los caminos de las tortugas, sino que podemos ir simplemente moviéndonos e ir destrozando todos estos bloques de basura que hay a nuestro alrededor. Yo voy a ir uno a uno resolviéndolos para que veáis cómo se hace. Este código nos ha quedado un poquito más largo y se podría resolver de otras formas, pero creo que va a funcionar para esa primera L de basura. Vamos a venirnos ahora hasta aquí para destruir este otro. Y si os acordáis del anterior, para no tener que estar escribiendo todo el rato run, vamos a usar en lugar de con el chat command el bloque de al iniciar para que se vaya reproduciendo. Y vamos a usar este código a ver si con eso rompemos este segundo pack de basura. Vamos a ir al siguiente entonces, que lo tenemos por aquí, estos dos bloques. Y con este codiguito yo creo que lo podemos resolver. Y nos quedan estos tres. Vamos primero con esta pieza de Tetris. Y podemos usar algún bucle si nos apetece para resolverlo con menos código o no. Eso ya sabéis que como queráis. Ahora vamos a volver para romper este de aquí. Y ahora con este código lo que he hecho es que se gire el agente, cambiar hacia dónde está mirando. Llevamos toda la lección con el agente mirando hacia el mar, pero le voy a girar para que, bueno, sea un poco más fácil entender el sentido de que vaya hacia adelante, a la derecha, ¿no? Veis que ahora ya está mirando para ese lado y le voy a poner mirando también hacia atrás para romper el último cuadrado de basura que nos queda. Seguro que este código lo podemos hacer más fácil, pero bueno, me ha quedado un pelín largo, no he encontrado ahí la manera de meter algún bucle, pero seguro que las soluciones vienen. Le voy a dar al play y a ver si conseguimos destruir esta última basura. Y con esto la lección queda completada y las tortuguitas
tortuguitas, baby tortuguitas, pueden volver al mar a salvo. Y hemos completado esta segunda lección en la que no solo hemos aprendido a mover a la gente, sino también a destruir los bloques que hay a su alrededor y recogerlos. Como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo la guía completa en inglés con todas las instrucciones y posibles soluciones al código, algunas parecidas a las que hemos visto aquí y otras un pelín más diferentes. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.